Vamos a proceder a revisar un ejemplo más de aplicaciones de los máximos y mínimos, apoyándonos en la lista de pasos que mostrábamos en el video anterior. Mencionábamos que son pasos que tú puedes seguir como recomendación para resolver problemas de optimización. Y de acuerdo con ellos, vamos a resolver el siguiente problema. Se nos pide encontrar las dimensiones del cilindro circular recto de volumen máximo que se puede inscribir en una esfera de radio 12. Bueno, de acuerdo a las recomendaciones, en el momento en el que sea apropiado, deberíamos realizar un bosquejo del problema. Imagina que este es un corte transversal de la esfera que contiene al cilindro circular recto. Como segundo paso, en la lista que estábamos presentando, se nos pedía asignar variables a cada una de las cantidades que se mencionaban en el problema. De acuerdo con lo que estamos comentando, se nos presenta como dato el radio de la esfera. Imagina que este es el centro de la esfera y la distancia que haya de este punto hacia cualquiera de los puntos de la esfera va a ser equivalente, según el problema, a 12, esto de acá. Al mismo tiempo, tu cilindro circular recto también debe tener su propio radio. Y ese radio lo vamos a interpretar como la distancia que hay de este punto a esta parte. Vamos a llamarla R. Ya tenemos los primeros dos pasos. Generamos el bosquejo y asociamos a cada una de las cantidades una variable. De hecho, solo la asignamos para este radio porque el de la esfera ya es conocido y es equivalente a 12. Ahora bien, tercer paso. Voy a seleccionar la cantidad que quiero maximizar o minimizar y la voy a expresar en función de otras cantidades. Según el enunciado del problema, lo que tú quieres maximizar es un volumen, es lo que te pide calcular, volumen máximo. Y te vas a apoyar entonces de la fórmula para calcular el volumen de un cilindro, que nosotros conocemos equivale al producto de pi por radio al cuadrado por altura. Ya está expresada en términos de otras cantidades. Sin embargo, el siguiente paso del proceso me indica que utiliza la información que está en el problema para eliminar a todas las cantidades excepto una para que se tenga una función de una sola variable y que se saque el dominio de esa variable. Reviso aquí. No puedo dejarla de esa manera porque, como comentábamos, esto es una función de dos variables, cosa que por el momento no estamos trabajando. Así que vamos a intentar que con los datos que se tienen aquí, esta función quede en términos de una sola variable. Observa nuevamente la figura. Decíamos que nuestro cilindro circular recto tiene su propio radio, pero además de ese radio debe también tener una altura. Vamos a simbolizar a la altura en esta parte. Es la distancia que hay de aquí a acá y la voy a llamar h. Si esto es h, es decir, la distancia que hay de aquí hasta acá es h, pues la distancia que hay de aquí a esa parte, es decir, todo este segmento, debería ser equivalente a h sobre 2. Si tú observas, acabas de obtener un triángulo rectángulo. A partir de esto, tú podrías obtener a una de las variables en términos de la otra, y eso en consecuencia, al sustituirlo en el volumen, te daría una función de una sola variable. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, aplica el teorema. De acuerdo al teorema de Pitágoras, la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa. Por lo tanto, h cuadrada sobre 4 más r cuadrada va a ser igual a 144. Y ya tienes esta relación. Vamos a intentar dejar al volumen en términos solo de la variable r. Así que despeja h en términos de r y obtendrás que h cuadrada es igual a 144 menos r cuadrada por 4. Voy a reacomodar esto, pasarías a tener 4 por 144 menos r cuadrada. Y calculamos la raíz. La raíz cuadrada de toda esta expresión será 2 por la raíz cuadrada de 144 menos r cuadrada. Recuerda que ese despeje te generaría dos raíces, una positiva y una negativa. Sin embargo, como estamos trabajando con un problema donde se va a calcular volumen, una altura negativa no tendría sentido. Por eso me quedo únicamente con la positiva. Y ya tienes esto de acá. Sustituye esta h en la función de volumen y observa qué es lo que sucede. El volumen, en términos de variable r, pasará a ser pi que multiplica a r cuadrada, vamos a corregir, r cuadrada, por la altura, donde tu altura ahora es 2 veces la raíz cuadrada de 144 menos r cuadrada.
Vamos a reacomodar. Esto pasaría a ser igual a 2 veces pi por r cuadrada por la raíz cuadrada de 144 menos r cuadrada. Y ya tienes el resultado del volumen en términos de r. Según el paso que habíamos revisado, una vez que yo ya tenga la función en términos de una sola variable, que es lo que logré hasta acá, habría que acotar su dominio. Bueno, de entrada decíamos, pues el dominio de esta función debe considerar valores mayores a 0, porque si no el problema no tendría sentido. Evidentemente tampoco tu radio puede ser igual a 0, pero sí debe ser una cantidad positiva. Además, el radio de nuestro cilindro no debe ser una cantidad mayor a 12, de hecho debe ser menor, y por lo tanto el radio únicamente va a trabajar entre valores que vayan de 0 a 12. Ya tienes función, ya tienes dominio, procedamos con siguiente paso. De acuerdo a las recomendaciones, una vez que ya lograste todo eso, pues vas a utilizar los métodos que vimos anteriormente para sacar el máximo mínimo según sea el caso. Aquí tú lo que quieres es pues conocer cuáles son las dimensiones para volumen máximo y procedamos entonces de la siguiente manera. Voy a calcular la derivada de mi función, a sacar mis números críticos y detectar cuál es el que presenta un máximo. Para ello, como esto es un producto, aplico la regla de producto y obtengo que v'(r) es igual a 2 veces pi r cuadrada por la derivada de la raíz, que sería 1/2, de 144 menos r cuadrada, que a la 1/2 menos 1 se hace menos 1/2, por la derivada de lo que está aquí adentro, que sería menos 2r, más la raíz cuadrada de 144 menos r cuadrada, por la derivada del primer término, que pasaría a ser 4pi r. Vamos a reacomodar todo esto. 2 con 1/2 se transforma en la unidad y te quedará menos por más menos 2 veces pi por r cúbica sobre la raíz cuadrada de 144 menos r cuadrada. Y todo esto más 4 veces pi por r por la raíz cuadrada de 144 menos r cuadrada. Para facilitar la búsqueda de los números críticos, recuerda que es recomendable simplificar a la derivada, así que lo vamos a hacer. Ese término tiene como denominador a 1, procedemos a resolver y obtienes menos 2 veces pi por r al cubo más 4 veces pi por r, raíz con raíz, la potencia sería 1 y te quedaría 144 menos r cuadrada. Y todo esto sobre la raíz cuadrada de 144 menos r cuadrada. Continuamos por ahí simplificando. En el numerador todavía puedes multiplicar estos términos. Obtendrás menos 2 veces pi por r cúbica más 4, que por 144 pasarían a ser 576. Todo esto pi por r. Menos 4 veces pi por r al cubo. Y todo esto dividido entre la raíz cuadrada de 144 menos r cuadrada. En el numerador hay términos semejantes. Esto sería menos 2pi, que menos 4pi pasarían a ser menos 6 veces pi por r al cubo, más 576 pi por r. Todo esto sobre raíz cuadrada de 144 menos r cuadrada. En el numerador tienes un factor común. Ese factor común vendría a ser 2 pi y r. Si tú factorizas con 2pi r, aquí adentro te va a quedar menos 3r cuadrada y todo esto más 576, que entre 2 pues pasarían a ser 288. Como a pi y a r los factorizaste, queda únicamente esa cantidad. Y todo esto dividido entre la raíz cuadrada de 144 menos r cuadrada. Si quieres puedes reordenar los términos que quedaron en el numerador para que esto se reexprese como 2 veces pi por r, que va a multiplicar a 288 menos 3r cuadrada, y todo esto sobre la raíz cuadrada de 144 menos r cuadrada. Ya tienes a la derivada de tu función simplificada. Ahora vamos a proceder a calcular los números críticos. Recuerda que serán aquellos donde la derivada no exista o sea igual a 0. Esa derivada no existe cuando r vale 12. Sin embargo, ese 12 queda fuera del dominio de la función, así que no lo voy a considerar.
El otro número crítico se va a presentar cuando el numerador se vuelva 0, que es la única forma en la que este cociente se volvería un 0. Un primer valor es r igual a 0, pero también queda fuera del dominio de la función. El radio no puede ser 0. Así que la única posibilidad que nos va a ser útil es cuando este término de acá se vuelva 0, porque así al multiplicar, tu derivada también se transformará en ese 0. Por lo tanto, tomemos a 288 menos 3r cuadrada y vamos a igualarlo con 0 para despejar. R cuadrada será igual a 288 sobre 3. Calculamos la raíz y esto será igual a raíz cuadrada de 288 sobre 3. Si esto lo simplificamos un poco, esa raíz pasaría a ser equivalente a 4 raíz de 6. Recuerda nuevamente que esto te arroja dos soluciones, la positiva y la negativa. Sin embargo, pues un radio negativo no tendría sentido. Y te quedas con esto de acá. O sea que mi radio equivale a 4 raíz de 6. Ahora me pide encontrar las dimensiones del cilindro, por lo que me faltaría también la altura. Antes de que calculemos esa altura, recuerda que hay que verificar que esto sea realmente un valor máximo. ¿Cómo lo podrías hacer? Bueno, los ejemplos anteriores lo hicimos a través del criterio de segunda derivada. El detalle es que la derivada que aquí tendrás que calcular pues va a quedar un poquito tediosa. Así que lo podrías hacer, en vez de aplicar ese criterio de segunda derivada, podrías aplicar el criterio de primera derivada. Recuerda que con ese criterio lo que hacías era analizar qué pasaba alrededor del número crítico que estabas analizando, es decir, veías si la función era creciente o decreciente y según los cambios que se tuvieran, pues concluías qué había en ese lugar. Bueno, para analizar, tú debías partir el dominio de tu función, apoyándote de los números críticos. Ya dijimos que el número crítico que te va a ser de utilidad es este. Así que a este dominio de acá, tú lo podrías partir así. De 0 a 4 raíz de 6 y de 4 raíz de 6 hacia 12. Toma un número de prueba de cada intervalo y ve qué es lo que pasa. Por ejemplo, en el intervalo que va de 0 a 4 raíz de 6, pues yo podría tomar, por ejemplo, un r igual a 9. Es una cantidad que está ahí. Puedes calcular esto para que sepas exactamente a qué equivale. De hecho, 4 raíz de 6 es equivalente a 9.79. Por eso estoy tomando ese 9. Y aquí, por ejemplo, pues para rápido voy a tomar el 10. Veamos qué pasa. Voy a agarrar a mi derivada y en ella voy a sustituir al 9. Si tú sustituyes en esta derivada a 9, vas a obtener como resultado aproximadamente 320.6, cantidad que es mayor a 0, o sea, es positiva, e implicaría, según lo que ya hemos visto, que la función crece en ese intervalo. Ahora veamos qué pasa con el otro valor. Toma tu derivada y ahora en todas las R sustituye el 10. ¿Qué es lo que vas a obtener como resultado? Bueno, aproximadamente obtendrás menos 113.66, cantidad que es negativa. Y según todo lo que ya vimos, significa que la función decrece. O sea que si de un lado crece y del otro decrece, ¿qué se alcanzó? Un valor máximo. Y se comprueba, en efecto, ese es el valor que te da el máximo volumen. Ahora voy a calcular, decíamos, la altura, que es lo único que hace falta. Altura, regresamos por aquí a la relación que se había calculado, se puede obtener a través de esta expresión. Así que altura es igual a 2 veces la raíz cuadrada de 144 menos 4 raíz de 6 al cuadrado. Mete todo esto a tu calculadora y obtendrás como resultado 8 raíz de 3. Por lo tanto, solución del problema. El radio, para que se tenga el volumen máximo, debe valer 4 raíz de 6 y la altura deberá ser de 8 raíz de 3. Y ya tenemos el resultado. De tarea se te queda a ti analizar el ejemplo número 18.